acción de las bacterias, de los hongos, de los virus, etcétera, ¿verdad? Entonces ya teníamos una idea de que la córnea podía ser afectada por diferentes noxas y que también había un conjunto bien grande de, digamos, de exámenes laboratoriales que habría que hacer, ¿verdad? Y la córnea, pues, se va, digamos, está siendo afectada no solamente por bacterias de las comunes, sino por bacterias también bastante agresivas, por hongos, por virus del herpes simple, por el virus del herpes zóster. O sea, hay un conjunto de noxas que atacan al ojo. Y dentro de esta también tenemos los protozoos. Ustedes saben que las amebas o acantoamebas tienen una distribución múltiple, ¿no? ¿Cómo definiríamos una acantoameba? Como un protozoo ubicuo de vida libre que se encuentra en el aire, en el suelo, en aguas dulces, saladas, en todo lado. Y tiene una forma activa que se llama trofozoito y una forma latente que se llama quiste. Y una característica que sobrevive largos periodos de tiempo en ambientes hostiles y luego afecta, pues vuelve a desarrollarse, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de queratitis por acantoameba, estamos hablando de la acantoameba que está afectando al ojo. ¿En quiénes principalmente, no? Esto ocurre, por ejemplo, en los que usan lentes de contacto blandas. Hay personas que tienen medidas de lente y no les gusta usar lentes. Entonces, si no se hacen operar, entonces usan lentes de contacto. Pero cuando se usa el lente de contacto y digamos, se usa correctamente, lavado de manos, uso de los líquidos conservadores, etcétera, y estuches renovándolos regularmente, prácticamente no hay riesgo. En el mundo, millones de personas usan lentes de contacto. Pero también, como en todo hay excepción, hay un grupo de personas que son muy sucios, que no cuidan sus lentes de contacto, que usan mal. Por ejemplo, hay gente que se compra por el costo, por decirles solución fisiológica o solución Ringer, y con eso están limpiando el lente, cuando el preservante, o sea, el líquido que se usa para lentes de contacto, tiene pues elementos que son para las bacterias, para los virus, todo, y está desinfectando ese producto. Hay gente que no se lava las manos para ponerse y sacarse el lente de contacto. Entonces hay de todo, ¿verdad? Y entonces en estos usuarios de lentes de contacto blandas, que no manejan bien, lo contaminan, pues pueden ir al baño y después sin lavarse la mano ponerse el lente, ¿verdad? Se presenta esta enfermedad. A Dios gracias, muy rara. Entonces, se caracteriza por eso, ¿no? Usuarios de lente de contacto blandas con dolor persistente y severo. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Empieza a disminuir la visión, una visión borrosa, y como dice acá, dolor desproporcionadamente intenso respecto a la afectación corneal. Entonces, hay una pequeña lesioncita, pero el paciente está recontra dolorido, muy dolorido. Entonces, cuando uno ve la lesión, pero ¿cómo te duele tanto esto? Y resulta que no hay un equilibrio en eso, hay que pensar seriamente en una queratitis por acantoameba. Y si el paciente le dice, y yo uso lentes de contacto, y usted dice, ¿cómo los usas? ¿Cuáles son los líquidos que usas para la limpieza, desinfección? No, es que yo no necesito, y además que nunca me ha pasado nada, entonces ya sospecha, ¿verdad? Entonces, cuando uno ya examina la córnea, puede encontrar desde pequeños infiltrados en forma de parches, o sea que la córnea está un poquito opaca, hasta grandes opacidades corneales, úlceras, abscesos, y etcétera, que les voy a mostrar en las diapositivas. Entonces, cuando uno ya tiene esa imagen, lo deriva al oftalmólogo. El oftalmólogo ve, ya de entrada se asusta, entonces tiene que hacer un raspado corneal y sembrar ese raspado en Escherichia coli,
y teñir con blanco calculofluor, etcétera, que es propio de los laboratorios. Entonces, el laboratorio uno ya se sospecha de acantoameba, entonces el laboratorista ya empieza a buscar específicamente la ameba. En el tratamiento se debe debridar el epitelio, raspar la córnea y usar amebicidas tópicos como la pliexametileno-biguanida, PHMB, clorhexidina, y además de esos medicamentos que son amebicidas, los antibacterianos asociados. O sea, además de eso, antibióticos. Durante muchos meses. Y si vemos que no mejora y está peor, entonces, queratoplastia. La queratoplastia es trasplante de córnea. Entonces, la imagen que uno ve es esta, ¿no? Infiltrados epiteliales, ¿no? Si se fijan acá, es como una nubecita que tiene el paciente. Entonces ya esto no hay hipopión, el ojo no está tan rojo, pero ya está el problema y además que le está doliendo mucho. Puede haber un absceso anular, entonces aquí hay una pérdida de sustancia, hay una lisis de los tejidos, una necrosis de la córnea y el caso está más avanzado. Inclusive puede quedar un caso extremo así, ¿no? Ya con un aspecto ya cicatrizal, que prácticamente el ojito ya está perdido, ¿verdad? Entonces, acá tenemos otro absceso anular con lisis del estroma. Estamos viendo la gran afectación del ojo, de la córnea y de la conjuntiva. Entonces, no vamos a esperar que tenga hipopión, etcétera, porque se infectó y hay que empezar a pensar en amebas. Esta es la ameba. Y estos son los quistes del raspado epitelial. Como podrán ver, aquí hay células epiteliales y los quistes que están marcados con esta flecha. Entonces, esa es la clínica de las queratitis por acantoameba, que ya les digo, son muy raras. Muy esporádicamente aparecen, pero ponen en riesgo la visión y hasta uno puede perder la vista por esta razón. Bien, sería un caso, digamos, un tipo de queratitis raro, pero hay que tener en mente. La queratitis por acné rosácea. Entonces, cuando hablamos de acné rosácea, estamos hablando de un problema dermatológico, ¿verdad? Entonces, el paciente se presenta con unas lesiones típicas en las mejillas, en la nariz, puede ver en el mentón, en el cuello, etcétera. Y a esa enfermedad se denomina acné rosácea. ¿Ustedes van a llevar ahora, están llevando ahora dermatología o van a llevar al año? No, este año estamos llevando, doctor. Perfecto. Entonces, ahí van a ver las lesiones dérmicas con mucha más amplitud, pero el oftalmólogo se enfrenta a este problema, ¿no? Entonces, lo que se produce es una queratoconjuntivitis por acné rosácea. La queratoconjuntivitis es una inflamación de la córnea y de la conjuntiva en pacientes que están sufriendo de rosácea. La rosácea se define como, o acné rosácea, como una dermatosis idiopática frecuente en nuestro medio, muy frecuente, y afecta a la piel expuesta al sol de la cara y parte superior del cuello. Y en un 6 al 18, 20% de los casos, compromiso ocular. La etiología no es una etiología así puntual, es multifactorial, intervienen factores vasculares, una respuesta anómala a bacterias comensales de la piel, que están en las glándulas de Meibom, en el caso del ojo, y ácaros foliculares del género Demodex, ¿no? Entonces hay un conjunto de elementos que, digamos, van a generar el acné rosácea y en la parte oftalmológica la queratoconjuntivitis por rosácea o por acné rosácea. En la signosintomatología ocular tenemos una irritación inespecífica, el ojo está rojo, el paciente está lagrimeando y algo de secreción. Los signos cutáneos, telangiectasias faciales, ¿no? Formación de pápulas, pústulas y cuando afecta la nariz, el rinocima. Y el enrojecimiento facial, ¿no? Entonces el paciente típico tiene como si tuviera unas chapas todo el tiempo en la cara y están muy rojitas y
entonces uno se fija con calma y ve las lesiones ya dermatológicas. Entonces, una vez que vemos ese paciente, porque yo en práctica les decía, cuando el paciente entra a la consulta, uno hace la historia clínica, tiene que fijarse en el rostro, ¿no? Y si están viendo que ese paciente tiene una serie de lesiones de acné en el rostro, en la nariz, en el mentón, en la frente, hay que examinar bien los párpados. Entre los signos palpebrales más importantes están las telangiectasias del borde palpebral. Y estos pacientes siempre tienen blefaritis. Entonces, cuando uno ya examina el ojo y ve las telangiectasias del borde palpebral, que les voy a mostrar enseguida, y la blefaritis, entonces ya es un signo de que va a afectar al ojo. El ojo está rojo y hay lo que denominamos flictenulosis. La flictenulosis, acá, esto, es como una ampollita que se presenta en la conjuntiva, en la córnea y que invade la córnea, ¿no? Dentro de los signos corneales tendríamos una queratitis marginal, erosiones epiteliales, vascularización periférica, puede haber adelgazamiento corneal, incluso perforación, cicatriza la córnea en forma de un leucoma y vascularización corneal. Entonces, miren, afecta el ojo y puede dejar a esa persona con una visión muy pobre y puede afectar ambos ojos. Entonces, es un tema de tomarlo en cuenta. Es un tema que lo maneja el oftalmólogo y lo maneja el dermatólogo. Entonces, como médico general, yo me fijo bien en las lesiones oculares. Ahorita vamos a hablar del tratamiento y lo derivo al oftalmólogo y al dermatólogo ese paciente. En el tratamiento tópico, como no hay alteración del párpado, de las glándulas palpebrales, existe una alteración de las glándulas de Meibomian, ¿verdad? Entonces, hay unas lágrimas que son de mala calidad, por eso se usan lágrimas artificiales sin conservantes, hay que usar calor local, ¿no? Y un masaje suave en los párpados para facilitar la salida de las glándulas de meibomio, de la secreción de las glándulas de meibomio, e higiene palpebral con cotonetes, con shampoo, que hay productos para eso. Se usan antibióticos tópicos como la eritromicina, la acitromicina en ungüentos, y se puede añadir corticoides como loteprenol, que son de mínima potencia, al menos cuando el ojo está muy rojo y está con la flictenulosis, que les voy a mostrar ahorita. Y ese sería el tratamiento tópico, o sea, un tratamiento tópico que va a la blefaritis, que va a mejorar la lubricación del ojo, que va a generar un buen funcionamiento de las glándulas de meibomio. Se usan antibióticos tópicos en ungüento, puede ser como la eritromicina o la acitromicina, y corticoides suaves, no olvidar. ¿Por qué? Porque detenemos el proceso inflamatorio y evitamos que la córnea se altere y se genere una lesión corneal ya más severa. Y en el sistémico usamos la doxiciclina. No saben ustedes que la tetraciclina, la eritromicina, la doxiciclina, que es un derivado de la tetraciclina, son antibióticos que tienen una buena penetrancia en las glándulas, por eso lo usan los dermatólogos mucho. Entonces nosotros usamos porque queremos que la secreción de las glándulas de meibomio se esterilicen porque tienen una penetrancia muy importante en la glándula, porque hay bacterias ahí que empiezan a generar problemas. Dos, diluyen digamos, la secreción, la vuelven más diluida, que entonces uno puede tratar mejor con el calor local y los masajes del párpado. Y se usa, sí, lo ideal, doxiciclina 100 miligramos por día por 4 semanas. Y luego se baja a 50 miligramos por día y se puede usar 4, 6, 8 semanas de acuerdo a la evolución del problema dérmico y oftalmológico. En las embarazadas y en los niños pequeños menores de 12, 14 años no se deben usar compuestos de la tetraciclina o sus derivados como la doxiciclina por el síndrome gris de la dentina, ¿verdad? Eso ustedes ya lo saben. Esta es la imagen típica de
acné rosácea, con un compromiso, pues, en la piel, que estamos viendo acá. Miren las pústulas, las máculas, las pápulas y rinofima, problema de la nariz. Miren acá lo mismo, está problema en el rostro, en la nariz. Y miren, en los ojos puede haber una afectación leve, muy poco, puede haber una afectación moderada o una afectación severa. Y si se fijan acá, pues la diapositiva no está muy clara, pues existe blefaritis. Y acá sí vemos, pongan atención a esto, como en el reborde palpebral, ¿no?, tenemos estas telangiectasias, estos vasitos que normalmente no deben haber. Si ustedes examinan el reborde palpebral, no tiene que haber vasos sanguíneos. En cambio, aquí hay. Y los orificios de desembocadura de las glándulas de meiomio están cerrados. Entonces hay que poner calor local, hacer un masaje, dar doxiciclina para que esa glándula empiece a funcionar bien y lubrique bien los ojos. Puede llegar a un extremo de este tipo, que la córnea está totalmente vascularizada y está opaca. Y esto no mejora. Este paciente ya está sin visión. ¿Por qué? Porque dejamos que la enfermedad afecte hasta este extremo. Miren el párpado está totalmente alterado, mira que hay secreción, o sea, hay telangiectasias, o sea, grave. O llegar a este extremo. Entonces, si la flictena está aquí en el limbo esclerocorneal, ahí es donde hay que detenerlo. Y hay que darle antiinflamatorios, hay que hacerle tratamiento, mandarle al dermatólogo para evitar esto, ¿no? De que si hay un leucoma en el centro y ustedes hacen un trasplante de córnea y el resultado no es el óptimo, así que el tratamiento preventivo es el mejor. Muy bien. Entonces, eso sería, ¿y por qué remarqué este tema? Porque yo en mi práctica diaria encuentro muchos pacientes con este problema. Es importante que ustedes tengan un conocimiento adecuado para poder referirlo o inclusive hacerle un tratamiento inicial, ¿verdad? Y con eso acabamos todo lo que son afecciones corneales por bacterias, virus, amebas y estas enfermedades dermatológicas que se van, digamos, generando el problema, ¿verdad? Que van dándonos problemas en la córnea. Y luego, este es un tema importantísimo, las ectasias corneales. Ya las ectasias corneales, ustedes, a ver si ustedes han oído hablar del queratocono. A ver, alguno de ustedes que me diga. Es el engrosamiento de la córnea por el frotamiento de los ojos. ¿Y el queratocono? ¿Engrosamiento corneal me dices? ¿Me dijo engrosamiento corneal? ¿Me dijo engrosamiento corneal? No, por el contrario, más bien hay un adelgazamiento, ¿no? Entonces el queratocono es una enfermedad progresiva, en la cual las características de la córnea van cambiando, porque no se olviden ustedes que la córnea tiene un entrecruzado de fibrillas de colágeno, así, ¿no? Y de una forma perfecta. Y están muy bien firmes entre ellas, de tal manera que generan un tejido resistente y duro. Pero si hay entre estas uniones entre las fibrillas y por aspectos moleculares una debilidad en ese tejido, tanto la presión ocular, intraocular, como la presión atmosférica genera una deformidad de la córnea, que la córnea en vez de ser redondeada se va haciendo cada vez más cónica. Pierde su forma corneal y se va adelgazando. Esa enfermedad progresiva, que aquí está definida, queratocono es una ectasia corneal bilateral, no inflamatoria, que se caracteriza por una córnea cónica. Pues no se olviden que la córnea tiene que ser normalmente un segmento de esfera, tiene que ser esférica, pero en este caso es cónica. Trastorno progresivo, porque va empeorando cada vez más.
En nuestro medio muy frecuente. Se inicia en la pubertad, o sea, cuando el niño está 12, 14 añitos, empieza el problema, a veces en niños de 7, 6 años, y progresa lentamente produciendo un adelgazamiento estromal, ¿no? Un adelgazamiento estromal, esto es importante, central o paracentral, puede ser en la parte inferior, protrusión apical, quiere decir que la córnea está protruyendo hacia adelante, y otro detalle importante, astigmatismo irregular. El astigmatismo irregular es, ¿por qué? Porque la córnea se va deformando. Entonces, al deformarse la córnea va perdiendo su esfericidad y se vuelve cada vez más cónica. Se asocia con el síndrome de Down, los Down tienen muchos de ellos queratocono, y con un elemento importante, el frotamiento de los ojos. Entonces, cuando un niño tiene, ustedes lo ven y dicen, ¿qué le está pasando al niño? Por cualquier causa, pueden ver por una causa oftalmológica, ¿no? ¿Sabe, doctor? Mi hijito tiene un escozor en los ojos terrible, o sea, todo el tiempo mi hijo está restregándose los ojos. Ese frotamiento de los ojos lleva a una liberación de factores químicos, el mismo hecho físico de estar frotando los ojos, y puede llevar a desencadenar un queratocono o empeorar un astigmatismo que ya estaba presente. Cuando hablamos de queratocono, estamos hablando de pacientes atópicos que se frotan los ojos, pacientes, algunos con síndrome de Down, y pacientes que tienen una presencia de la enfermedad esporádica. Uno pregunta, ¿y alguien tiene en la familia este problema? ¿Sabe, doctor? Todos somos sanitos, solamente este mijito tiene el problema. Y en el árbol que ustedes ven, padre, madre, hijos, primos, abuelos, no hay ninguno con queratocono, nada más que uno. Por eso se dice que es esporádico. Acá la etiología no es clara, no se sabe por qué se produce una enfermedad, el papel de la herencia no está definido, los descendientes están afectados en un 10% de los casos y se propone que hay un patrón hereditario autosómico dominante con penetrancia incompleta. Ese sería el estudio que han hecho genealógico de estos pacientes. No hay estudios muy buenos, evidentemente, ¿no? Entonces, esa es la etiología. Y la frecuencia en Sucre, la frecuencia en Bolivia, muy alta. Altiplano y valles, Potosí, Oruro, La Paz, Sucre, gran cantidad de pacientes con queratocono. ¿Y cuál es el problema? Signo sintomatología. Hay una disminución progresiva de la agudeza visual, ¿no? Porque digamos, cambiar la forma de esférica a cónica, se genera una miopía por la deformidad de la córnea y un astigmatismo que son progresivos. Si una persona tiene astigmatismo, por ejemplo, tiene 2 dioptrías de astigmatismo y va cambiando regularmente los lentes, al año otro lente, al otro año otro lente. Hay una progresión, pero mínima. El paciente, digamos, empezó con unos 50 y de pronto tiene en unos 3 o 4 años 2, y de ahí a los 10 años tiene 2.25 y de repente a los 20 años 2.50. O sea, muy poca la progresión. Y la visión está muy buena con sus lentes, hasta se hace operar. Perfecto. Pero en estos casos no. El paciente empieza con 1.50, digamos, a los 12 años. A los 16 ya tiene 4. A los 20 ya tienen 6. Y a los 25 ya no hay equipo que mira porque la deformidad corneal es terrible. Entonces, hay disminución de la agudeza visual por miopía y el astigmatismo progresivos. Esto es importante, no es algo, es progresivo. Sí, entonces cuando examinamos al paciente y dilatamos la pupila, podemos ver un reflejo que se denomina en gota de aceite o en tijeras. Cuando examinamos con una lámpara de hendidura con aumento, vemos unas líneas finas verticales en la córnea, llamadas estrías de Bott. O se podrá apreciar en la base del cono un anillo por depósito de hierro que se denomina anillo de Fleischer. Y de hecho se ve la córnea que protruye. Que cuando uno le pide al paciente, mira hacia abajo,
Entonces la córnea empuja al párpado inferior y eso se llama signo de Munson. Y además puede romperse la DCMT y generar una hidropesía aguda. Entonces aquí tenemos el adelgazamiento corneal, tenemos las estrías de Vogt, ¿no? Y aquí tenemos una cicatriz en la córnea porque se rompió la DCMT. Estos son los signos del queratocono. Y de hecho el paciente está viendo muy mal, ¿verdad? Y aquí tenemos unas imágenes con pupila dilatada, esto que parece una gota de aceite, se llama eso, una gota de aceite, o el de las tijeras cuando uno mueve un poquito el oftalmoscopio. El signo de Munson sería que el cono está empujando la córnea y está generando como una protrusión. Y cuando hacemos una tomografía de la córnea, vemos, miren, así. Cuando esta córnea debía ser redondeada, esférica, debe ser así, sin embargo está cónica, ¿no? Y se ve a una cámara anterior muy profunda. Este es el iris, aquí está la pupila, aquí el cristalino y el otro iris, ¿no? O sea, estamos viendo un corte del ojo en una tomografía corneal. Entonces, ¿qué valora el oftalmólogo? Ustedes saben que la córnea, se había explicado en la primera clase, tiene valores queratométricos. Se puede medir la curvatura de la córnea y eso se llama valor queratométrico. Entonces, una curvatura corneal es de 44 dioptrías. Y eso lo vemos con los topógrafos y con los tomógrafos corneales, técnicas que representan la superficie corneal anterior y posterior, sensibles para detectar la enfermedad. El astigmatismo topográfico evoluciona de un patrón simétrico en pajarita, cuando se habla de un patrón simétrico sería así, a un patrón asimétrico que sería en la parte superior muy pequeñita y en la parte inferior muy grande, que les voy a mostrar. Y o a veces un cono central en pezón. Entonces, miren, uno se fija en los datos y cuando la córnea tiene, les dije que era 44 lo normal, tiene 48, se dice que es leve, cuando está entre 48 y 54 moderado, cuando es más de 54 severo. Estamos hablando de la queratometría o de la curvatura de la córnea. Entonces, el tratamiento, primero, evitar frotarse el ojo, tratar las enfermedades alérgicas. Al principio, cuando está de 12, 13 añitos, se pone lentes a medir y mejora la visión. Inclusive puede usar lentes de contacto blandos, pero después, no. Llega a cierta edad que el paciente llega y dice, doctor, digamos, ya tiene 21 años. Enero, se cambió los lentes. Vacación de invierno, julio. ¿Sabe, doctor? Estos lentes ya no me sirven, no veo nada con estos lentes. Y uno ve que en enero tenían 2 dioptrías y en julio tiene 4.5. Entonces, esta progresión uno hace sospechar. Y les no, tengo que hacerte una topografía porque tengo que descartar en ti el queratocono. Y eso se hace. Y cuando el paciente ya está diagnosticado con queratocono, entonces usan los lentes de contacto gas permeable para queratocono o esclerales para cuando el deterioro visual ya está muy avanzado. Entonces, esta es la córnea normal, miren, córnea normal, y miren esta cónica. Entonces, cuando la córnea tiene esta curvatura de 44 dioptrías, que es normal, se presenta de un color verde, porque aquí tenemos un sistema, digamos, de colores. Cuando es verde es normal. Cuando es rojo, fíjense en esta parte, la córnea está acá, bien protruida, y nos está indicando que está con una protrusión, con, digamos, no es normal, no es esférica, sino está con una córnea cónica. Y cuando la córnea es normal, se presenta de este color verde, ¿no? Porque aquí, fíjense ustedes las pestañas, nos está dando un mapa de la córnea y nos está diciendo que esta córnea es esta, que es normal. Pero cuando la córnea es azul, que es otro caso, entonces se presenta de un color azul, que significa que está plana la córnea. Pero no se olviden que lo que ahorita estamos estudiando es que la córnea está cónica y es de un color rojo. Y esto que vimos acá es una córnea normal. Entonces,
Miren, ahí. Les hablé del moñito asimétrico. Entonces, aquí arriba, si hago una línea, la mitad superior de la córnea está de una forma y la mitad inferior está de otra forma. Entonces, el moñito aquí es asimétrico. Así. ¿Verdad? Este moño. Esto. Entonces, aquí está mostrando un mapa de la curvatura anterior de la córnea y aquí está mostrando un adelgazamiento de la córnea, que es parte de la enfermedad. Entonces, aquí hay una asimetría, hay una córnea cónica y aquí hay una córnea delgada, porque la córnea normal tiene 520 micras y este paciente tiene 492. Entonces, esta córnea está normal. Entonces, no se olviden. Este sería una imagen de una córnea cónica que tiene la protrusión en la parte inferior. Este sería el mapa paquimétrico del espesor de la córnea. Y está amarillo, ¿por qué? Porque la paquimetría normal verde es 520 a 540 micras, aquí estoy mostrando. Y cuando está amarillo o está rojo, acá, significaría que la córnea está muy delgadita. Por eso aquí están los números, vean, 480, 500, 520, 540, y cuando son muy gruesas las córneas ya son azules. Pero aquí fíjense, 492. Y aquí tengo algo más. Ya el aparato me dice que la probabilidad del queratocono es del 99,8. O sea, ya me indicó que el paciente tiene queratocono. Entonces, lo que tengo que hacer yo, revisar la cara posterior de la córnea, que sería esta imagen, y tengo que ver estos parámetros. Entonces, con estos parámetros voy controlando que ese paciente si está empeorando cada vez más, etcétera. Y para esto se hace este examen, ¿ya? Muy bien, entonces ya el paciente que el médico general ha sospechado que tiene queratocono porque se queja de que no ve bien con sus lentes, que de repente le han medido mal, no sé qué, le envía al paciente al oftalmólogo, el oftalmólogo hace estos estudios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratar? Al principio, cuando la enfermedad está empezando, lentes aéreos, o sea, un lentes como este, ¿verdad? Pero después, más adelante, ese paciente no ve bien con los lentes. Entonces, aquí tenemos una explicación de qué es lo que pasa. Miren, la córnea está cónica, está adelgazada y totalmente irregular. Entonces, los rayos luminosos que están llegando paralelos al ojo, cuando entran dentro del ojo, entran pues de una forma muy caótica, ¿no? Este rayo luminoso está yendo para allá, este para allá, este para allá, está yendo a la mácula, pero el resto está totalmente borroso. Entonces, el lente de contacto tiene esta función. Aquí está la córnea deforme, entonces esta curvatura posterior de la córnea se adapta al cono. Y genera, aquí hay líquido, y esta cara anterior de la córnea está generando una cara, diríamos, artificial, y los rayos luminosos que llegan paralelos hacen un haz y llegan a la mácula, y el paciente puede ver muy bien. Si nosotros tenemos un lente, digamos, aéreo para una córnea tan deforme como esta que les estoy mostrando, ¿no? Digamos, ponemos un lente aéreo acá. Entonces los rayos luminosos están entrando bien, pero la córnea los dispersa, ¿verdad? Entonces el lente aéreo no sirve para este caso. Tiene que ser un lente de contacto. Cuando el queratocono está avanzado, el queratocono inicial, el lente le puede ayudar. Y esas son imágenes de los lentes de contacto, gas permeable para queratocono, y ahora los que estamos usando son lentes esclerales, que se apoyan en la esclera. Estos son de más difícil uso porque se apoyan en la córnea, como ven en esta imagen, ¿no? En esta imagen estamos viendo cómo el lentecito está apoyándose en la córnea. Los esclerales vienen hasta acá y se apoyan en la parte blanca del ojo. Entonces ya no le generan molestia y son mucho mejores. Bien, ¿qué hacemos cuando contactamos con las topografías corneales? Que el proceso está cada vez peor y la córnea está cada vez más cónica. Se hace este procedimiento que se llama cross-linking. El cross-linking es un método nuevo para tratar el queratocono. Consiste en producir nuevos enlaces moleculares para reforzar el colágeno corneal que está debilitado en esta enfermedad.
excelente opción, muy buenos resultados, mínimos efectos secundarios. La técnica, instilar riboflavina, que es la vitamina B, hasta que la córnea se impregne. Y luego se aplica radiación ultravioleta que está viendo en este aparato, ¿verdad? Entonces, crosslinking refuerza el colágeno corneal. Entonces, aquí, ¿qué está haciendo? Está aplicando la fluoresceína, para eso hemos quitado el epitelio. Y una vez que media hora, cada 5 minutos hemos aplicado una gotita de la riboflavina, ya está bien impregnada la córnea, se aplica esta radiación que se llama ultravioleta, ¿verdad? Y tiene esta característica, miren, está irradiando y está, digamos, este corsa verde es el epitelio que hemos quitado y la riboflavina. Entonces, una córnea, esta es una córnea de cerdo, esta, que normalmente tiene esta rigidez, digamos, pues tras el tratamiento se vuelve mucho más rígida. Entonces, el crosslinking actúa sobre las fibrilas de colágeno y genera un cambio en las propiedades y se vuelve rígida la córnea. Si bien evidentemente sigue cónica, pero ya no progresa, ya no empeora. Y es la gran ventaja de este procedimiento, que se lo está usando hace menos de 10 años, pero que es muy bueno. Lo hemos probado en la clínica y tenemos muchos pacientes que hemos hecho crosslinking. También hay otra opción, los anillos intraestromales. Como el cono está generando una deformidad grande, con los anillos intraestromales ese cono lo aplanamos y hacemos que la córnea esté más firme. Pero para eso hay que hacer una intervención que sería lo siguiente. Se hace acá una incisión, con este aparatito se hace un pequeño surquito para que ingresen estos delaminadores, ¿no? Esta parte del aparato, entra, miren, está entrando por acá, fíjense acá. Está entrando y luego uno va dando vueltitas al delaminador y genera un surco. En ese surco se insertan estos anillitos que se llaman anillos intraestromales. Entonces, miren cómo el anillo está entrando dentro de la córnea, ¿verdad? Y aquí lo acabo de entrar. Y finalmente, este anillo que están mostrando, imagen del anillo, ya dentro de la córnea se lo ve así. Y si hacemos un estudio tomográfico, entonces podemos ver a qué altura están los anillitos y qué función están desempeñando. Aquí podemos ver, vamos a ver con amplitud, cómo esto está abriendo un pequeño orificio. ¿Para qué? Para que pueda entrar el delaminador, ¿no? Que es este aparato. Y que puedan entrar los anillos intraestromales, ¿ya? Entonces, ese es los tratamientos. Y cuando el problema está muy avanzado, pues ya a veces se necesita hacer un trasplante de córnea, pero en este momento eso es lo que se hace. Y aquí teníamos algunas preguntitas, por ejemplo, ¿por qué el ojo rojo? ¿Qué pasa con la agudeza visual? Claro, hablando de la pregunta 9, ¿no? Si hay una queratitis bacteriana, hay una úlcera central, entonces, claro, no, la agudeza visual está muy disminuida, ¿verdad? Y esto más quisiera que vean ustedes, porque es algo muy interesante. Ya voy a volver a entrar para poder activar esto. Ahora sí. ¿Ya? ¿Están viendo, no, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Tiene que compartir otra vez desde YouTube. Histología de la córnea. 5 o 6 capas. La córnea es un tejido altamente especializado, formado por células y proteínas Ahora sí, ¿están perfectamente viendo? organizadas, Sí, doctor. divididas en 5
o 6 capas. Este esquema muestra la localización del epitelio anterior y del epitelio posterior de la córnea, usualmente denominado endotelio. Si realizamos un corte histológico, tal como indica el rectángulo, observaríamos el epitelio anterior con un grosor de unas 50 micras, un 10% del espesor corneal, el epitelio posterior o endotelio, una monocapa de unas 5 micras de grosor y unas 20 micras de longitud, y el estroma, la capa más gruesa de la córnea, de unas 500 a 600 micras de espesor central, que suponen el 90% del grosor corneal. A estas 3 capas hay que añadir 2 membranas. La membrana de Bowman, de unas 10 a 14 micras, situada entre el epitelio y el estroma, y la membrana de Descemet, entre el estroma y el endotelio, con un grosor variable de 3 a 4 micras en el recién nacido, que aumenta aproximadamente 1 micra cada 10 años, y en el adulto tiene de 10 a 12 micras. Podemos ahora nombrar las 5 capas clásicas de la córnea de delante a detrás. Primera, epitelio anterior. Segunda, membrana de Bowman. Tercera, estroma. Cuarta, membrana de Descemet. Quinta, epitelio posterior o endotelio. El epitelio anterior es la capa más externa de la córnea. Un epitelio poliestratificado no queratinizado formado por 5. Entre las células hay complejos de unión que incluyen uniones estrechas y desmosomas. El epitelio anterior se renueva cada 4 a 7 días durante toda la vida a partir de células madre del limbo esclerocorneal. Está muy inervado y por eso es muy sensible al dolor. Tiene función protectora y restringe el paso de fluidos y otras sustancias. El epitelio descansa en una membrana basal a la que se ancla mediante hemidesmosomas. La membrana de Bowman es una lámina delgada, acelular y uniforme, situada entre el epitelio y el estroma. Está formada por fibrillas de colágena y mucopolisacáridos. Es muy resistente, pero si se lesiona, no se regenera. Ayuda a mantener la forma de la córnea y protege al estroma frente a traumatismos, microorganismos y células tumorales. El estroma tiene una matriz rica en polisacáridos con un 80% de agua, con fibrillas de colágena, 16%, y queratocitos, 4%, que vemos en la imagen como formaciones violáceas alargadas. Las fibrillas de colágeno guardan la misma distancia entre sí y se agrupan en haces totalmente regulares. En cortes histológicos se ven onduladas, como muestra esta imagen, y esta otra tomada con más aumento. Es frecuente observar artefactos sin tejido en cortes histológicos del estroma, como se aprecia en esta imagen. Las fibrillas de colágeno forman unas 200 láminas paralelas a la superficie corneal que se entremezclan y se cruzan entre sí en ángulo recto de forma muy regular. Entonces, en este entrecruzamiento de las fibrillas del estroma es donde se produce la debilidad y la córnea se vuelve cónica en el queratocono. Sigamos adelante. Esta disposición tan regular es exclusiva de la colágena de la córnea y determina la forma, la resistencia, la elasticidad y la transparencia de la misma. La membrana de Descemet es una membrana basal gruesa modificada, no estructurada, homogénea y fina, pero resistente. La segrega el endotelio durante toda la vida. Está compuesta por glicoproteínas, laminina y un fino enrejado de fibrillas de colágeno que le confieren una gran elasticidad y resistencia, mayor que el estroma, ante infecciones o traumatismos. Cuando se corta, como ocurre en algunas cirugías, se enrolla hacia la cámara anterior.
Se puede separar fácilmente del estroma y se regenera rápidamente si es lesionada. Endoteliales es variable, unas 500.000, y disminuye con la edad. Las células endoteliales no se regeneran y por eso sus células disminuyen gradualmente. En el nacimiento hay unas 3.800 células por milímetro cuadrado, unas 3.200 células por milímetro cuadrado en adultos jóvenes y unas 1.900 células por milímetro cuadrado en los adultos. La pérdida de células endoteliales se compensa por estiramiento y crecimiento de las células adyacentes que se vuelven de mayor tamaño pero más delgadas. Son necesarias como mínimo 500 a 700 células por milímetro cuadrado para mantener un correcto funcionamiento corneal. El endotelio mantiene el equilibrio de agua con un sistema de transporte activo, bomba de sodio-potasio, esencial para la transparencia corneal y regula también el intercambio de metabolitos entre la córnea, la lágrima y el humor acuoso. La capa de Dua. Clásicamente se consideró la córnea formada por 5 capas. En el año 2013 se describió una nueva capa corneal, capa de Dua, en honor a su autor. Es acelular, bien definida y resistente, situada entre la membrana de Descemet y la última línea de queratocitos del estroma. Es importante para comprender la biomecánica corneal, la cirugía corneal posterior, la patología del ítrops agudo, del descemetocele y de las distrofias predescemet. No todos los autores aceptan la existencia individualizada de esta capa. Si añadimos a las 5 capas clásicas de la córnea la capa de Dua, podremos ver de delante a detrás, primera, epitelio anterior, segunda, membrana de Bowman, tercera, estroma, cuarta, la capa de Dua, quinta, membrana de Descemet, sexta, endotelio. Clásicamente se considera la córnea formada por 5 capas, pero en el año 2013 se describió una nueva capa, la capa de Dua, en honor a su autor, que no es aceptada por todos. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, más o menos, esta es la décima pregunta y me interesaba mucho que vean esa presentación. Ahora, la 11, las queratitis pueden producirse con epitelio sano, ya saben que no. Tiene que haber una pequeña erosión para que entren las bacterias y enfermen la córnea, ¿verdad? Después, la 12, que se puede usar corticoides, no, porque el virus se está replicando en la córnea, en el epitelio, y en este caso no se usan corticoides. ¿La cantoneva disminuirá la agudeza visual? Por supuesto que sí, porque ataca la córnea y la córnea pierde su transparencia. Y el frotamiento, sí, muy importante para el queratocono. Hay que tratar la enfermedad alérgica y hay que a todos los pacientes decirles que no se toquen el ojo, que no se toquen el ojo, que nunca se lo restreguen. Y finalmente, el queratocono, el espesor corneal va disminuyendo y por lo tanto ustedes vieron ya que en la tomografía corneal podemos controlar si la córnea va disminuyendo de espesor con un signo malo de que el queratocono está empeorando. Para eso hay que hacer el cross-linking y eso nos puede ayudar mucho. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, esa sería la presentación y la próxima clase vamos a hacer... vamos a hacer ya el cristalino, ¿no? Entonces, si quieren alguna preguntita, pueden hacérmela para que podamos continuar para adelante, ¿sí? Buenas tardes, doctor. Yo tengo una consulta. Un segundito. Están 35 personas y ustedes son 70. Entonces, tomen en cuenta eso porque en realidad el control de la asistencia tiene que ser importante, ¿no? No vamos a sacarnos mucho tiempo, mucha dedicación,
para que los estudiantes no asistan. Entonces, vamos a tomar en cuenta esto y tienen que estar todos, ¿no? Pues si no, se vuelve un poco burla, ¿verdad? Ya, perfecto. Entonces ya tengo ya la de ustedes. Adelante, continúe. Ya. Está bien, doctor. En el caso de que, por decir, gracias a que el niño o la persona se frote mucho los ojos y se produzca un microtrauma y esta conlleve a una queratitis, a una infección causada por bacterias, por cualquier otro microorganismo, en este caso no tendríamos que utilizar los lentes de contacto, porque igual podría tal vez otra sobreinfección. No, bueno, mira, en realidad estamos hablando del frotamiento de los ojos que no tiene nada que ver con las queratitis bacterianas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de frotamiento de los ojos, el paciente se está frotando, está generando muchos problemas relacionados a la forma de la córnea. Está empeorando el astigmatismo e inclusive puede llegar a generar un queratocono. Ya, perfecto. Dejamos a un lado. 2. El tema de las erosiones corneales. Entonces, un paciente está, digamos, trabajando en el campo y de pronto le entró una espiguita. O se fue a la zafra y le entró la caña de azúcar. Ahí ha generado, pues no se ha frotado, sino que ha generado una erosión corneal. Y por ahí ha entrado una bacteria o por ahí ha entrado un hongo. Y eso sí genera la queratitis bacteriana o la queratitis micótica. Pero el frotamiento no está relacionado con las queratitis, ¿verdad? El frotamiento es otra cosa, es un frotamiento crónico. Años que el niño se está frotando los ojos, meses que se está frotando los ojos. Y el queratocono no es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad no inflamatoria, degenerativa, progresiva, ectásica. Entonces son dos cosas diferentes, ¿verdad? Que tú un poco las has mezclado. ¿Para qué se usa el lente de contacto? Para ver la tercera parte, que tú las pusiste todo en uno, pero que te las estoy separando para que entiendas bien, porque ese es el objetivo de la pregunta, ¿no? Que yo les aclare. Entonces, el lente de contacto, tú puedes tener una medida de 6 dioptrías o un paciente X. Lente grueso, pues antiestético, el paciente no quiere usar porque no se ve bien. Ese paciente usa un lente de contacto, mira bien, mejora su calidad de vida y chocho de la vida. Bien. Lente de contacto para queratocono. Ese es un lente de contacto, el que te dije anteriormente, blando. No hay mucho problema. Agarran, se colocan, lo lavan, lo ponen y ya. Perfecto. Hay mucha gente que usa lente de contacto blando. Ustedes usan lentes de contacto cosméticos. Ojos verdes, ojos celestes, etc. Queratocono. La córnea está deforme. Los rayos luminosos entran de una forma totalmente caótica, como les mostré en la diapositiva. Ahí sí, se puede usar un lente de contacto para esa enfermedad, que es rígido, es gas permeable y es para esa enfermedad. Entonces son distintas, digamos, visiones, ¿no? Ahora les he hablado del lente de queratocono, gas permeable para queratocono, ¿verdad? Cuando hagamos refracción, les voy a hablar de los lentes blandos para corrección de las ametropías, que eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces son 3 temas diferentes. 1, frotamiento de los ojos, empeoramiento del astigmatismo y puede generar queratocono. 2, una úlcera corneal que genera una infección que puede perder el ojo. Y 3, uso de lentes de contacto. Usuario de lentes de contacto que no es queratocono, usuario de lentes de contacto para queratocono. ¿Está bien? ¿Ahora está claro? Sí, doctor, pero ¿no habría posibilidad de una sobreinfección del lente? Bueno, si lo tratas mal, ya les he explicado. Si el paciente es desaseado, no cuida, por supuesto que hay todas las posibilidades de que se le vaya mal. Pero si el paciente cuida, cumple con los controles, renueva sus líquidos regularmente, etcétera, 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 que ya hay todo un protocolo para eso, no pasa nada. Millones de personas usan el lente de contacto en el mundo. Y también miles de queratocono, ¿no? Que entonces son 2 cosas diferentes. Está bien, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Doctor, buenas tardes. Oh, sí, buenas tardes. Una consulta. En el caso de queratocono, después de haberlo tratado con cualquiera de las técnicas que usted nos dijo, ¿sería necesario hacer una cirugía refractiva debido a la miopía o el astigmatismo que este cause o ya no sería necesario? Normalmente, si un paciente, o sea, cuando uno quiere operar de cirugía refractiva, no él le habla, ¿no es cierto? ¿Quién Sí, habla? doctor. Sí, Bueno, doctor. uno, lo primero que hace es descartar el queratocono. Entonces, cuando el paciente tiene queratocono, como es progresiva, se va a debilitar más la córnea y esa cirugía refractiva va a ir mal. Entonces, queratocono y cirugía refractiva no se llevan bien. Cuando hay queratocono no hay que operar. Hay un grupo de investigadores que está operando los queratoconos. Pero primero hacen el crosslinking, hacen estudios de la biomecánica corneal y cuando esa córnea va a poder resistir, quitan el conito. Pero yo, por ejemplo, puedo operar hasta 110 micras, puedo reducir la córnea. Entonces, es una córnea normal, pero esas personas quitan de repente unas muy poquito, unos 30, 40 micras quitan, el paciente mejora bastante la visión y con un control muy preciso se hace el seguimiento. Pero son casos que están en investigación, ya están bastante firmes, pero en realidad, cuando hablamos así en términos generales, queratocono contraindica la cirugía refractiva, ¿ya? Y a mí personalmente, por ejemplo, me gusta operar en un paciente que sea óptimo para el tratamiento. No solamente por mí, para que vaya a tener éxito médico, sino para el paciente también, que no va a tener problemas a la larga. Pero sí hay gente que opera los queratoconos, evidentemente, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Tengo una duda. En el tratamiento de la queratitis por protozoos, en este caso la cantomoeba, al realizar el tratamiento, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar, digamos, para que en caso de que fracase realicemos una queratoplastía? Mira, la experiencia que tengo con queratitis por acantomoeba es cero. No he tenido ni un solo paciente. Así que no tengo una experiencia personal. Quizá lo más importante de todos estos relaciones alumno-docente es explotar la experiencia del docente, ¿verdad? No tengo experiencia. Entonces yo pienso que yo lo que me he enterado, ¿no? de colegas que han sufrido el problema de otras ciudades, es que es una enfermedad muy agresiva. Han llegado al diagnóstico, han logrado controlar el proceso, pero se les ha producido la opacidad de la córnea justamente por la ameba. Entonces ya cuando el proceso está inactivo y se pudo controlar, porque en muchos casos también han perdido el ojo, entonces ya después de unos meses, años de que ya no hay actividad y la córnea está opaca, está blanca, entonces ahí sí recién he visto que han hecho el trasplante de córnea. Entonces no es una cosa inmediata, ¿no? Sino que hay que esperar, primero frenar el proceso, después cuando ya está instalada el leucoma, que es lo que no está permitiendo ver, y el paciente está controlado ya que no se va a producir más la infección, entonces sí, hacer el trasplante de córnea, ¿ya? Ya, doctor. Otra preguntita. ¿Alguien más quiere preguntar algo? En todo caso, la próxima clase vamos a ir combinando entre un martes y un jueves, porque hay veces que también el tiempo requiere un poco más de tiempo. Y vamos a tocar un tema interesante, que es el cristalino. Nosotros vamos a hablar de cataratas, esas cosas, y ahí vamos a ver varios videos para explicarles bien cómo se tratan estas enfermedades. ¿Está bien? No se olviden que la catarata es la principal causa de ceguera en el mundo, pero es una causa de ceguera prevenible, ¿no? Por ejemplo, el glaucoma es una causa de ceguera
que cuando el paciente se queda ciego, nunca más ve. En cambio, en catarata, el paciente está con catarata, está ciego por catarata, se opera, el paciente recupera la visión. Y van a ver en la próxima clase por qué. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? No hay, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces un placer y cualquier detallito por WhatsApp, correo electrónico, con mucho gusto. Y por favor, tienen que nomás decirles a sus compañeros que asistan, ¿verdad? Porque definitivamente tener 35 pacientes, preparar una presentación siendo ustedes 70, me parece que es una falta hasta de respeto mutuo, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces la presidenta del curso, Giselle, por favor, ponga esa nota de recomendación a sus compañeros. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. ¿Está bien? Yo les indico en qué momento. Está bien, Hasta luego, doctor. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.